Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Antes de presentar el tema, antes de presentar a mi invitada de hoy, con quien voy a tener la charla, ayer estaba pensando en que cada capítulo y últimamente los capítulos tienen temas que, si bien la astrología está presente, son temas que son más mundanos o son temas más comunes o temas en donde la astrología forma parte y que a mí me gusta contar de qué manera la astrología forma parte. Pero siendo un podcast de astrología, también me gusta y también disfruto mucho de poder traerles charlas y de poder traerles temas que tengan que ver con interiorizarnos, aprender y encontrar de qué manera interpretamos o de qué manera entendemos la astrología. Es por eso que el tema de hoy tiene que ver con acercarles un poquito la interpretación o acercarles un poquito la definición o de qué se trata una carta natal. Y si en definitiva una carta natal puede llegar a condicionarnos o no, si podemos tener desafíos o no a través de la interpretación de nuestra carta natal. Y para ello, nuevamente me acompaña mi colega, astróloga, tarotista, amiga, Noelia Brites. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Yo iba a decir eso, amiga iba a decir también, aparte de colega. Bien, ¿cómo estás, Agus? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bienvenida nuevamente. Sí, con gusto en el mes de nuestro cumpleaños, recibiendo la más temida, no sé si es temida temporada Acuario, pero estábamos hablando de las subidas y bajadas que estábamos experimentando en esta temporada Acuario. Claro, porque veníamos hablando desde aproximadamente el 20 de enero de que entró el sol en Acuario y fue como una revolución total y las energías cambiaron notablemente. Realmente estar atravesando la temporada de Acuario está siendo así como un desafío importante. A ver, hay una realidad que le contamos a quienes nos escuchan, que yo soy más de tomar a veces la presencia de los planetas transpersonales, los planetas transaturninos, estamos hablando de Urano, Neptuno, Plutón, y Noé se inclina mucho más por la astrología tradicional. Y yo creo que la presencia de Plutón en Acuario, por más de que lo vamos a tener 20 años ahí, está como de alguna manera haciéndose notar permanentemente. No sé si tanto o poco, pero está haciéndose notar. Y ni que hablar de que ahora vamos a tener los eclipses en Acuario con el nodo norte y en Leo con el nodo sur. Entonces, es como, bueno, le toca el turno a Acuario ahora. Acuario Leo. Pero sí, o sea, nosotras hablamos mucho de esto, de los transaturninos sobre todo. Yo particularmente no los tomo tanto últimamente en las natales, pero sí, obviamente su presencia está ahí. Es como si alguien puso un gran cajón en una habitación y no podemos no ver que está eso ahí. Entonces sí lo observo, sí miro, sí veo cómo esto se ve sobre todo más a nivel mundo, a nivel astrología mundana, pero no digo que en lo natal no tenga injerencia, sino que si uno profundiza incluso hasta Saturno, pero te estoy hablando así de profundizar, ya tenés un montón más para solamente estar sumando cosas sin haber aprendido realmente a mirar tu carta, por ejemplo, hasta Saturno. Hay gente que mira simplemente en qué signo está el planeta y se queda con esa descripción. Y como hablamos, ¿verdad? Están las conexiones que tienen esos planetas, qué rigen, de qué manera están en la carta, qué dignidades tienen. Entonces hay un montón más de profundidad y entonces cuando las personas simplemente se agarran a la idea de decir Plutón en Acuario me está haciendo esto y tal vez está viviendo un año de Saturno durísimo con su retorno de Saturno que no está tomando en cuenta un montón de cosas que son un poco más de astrología antigua
y simplemente toma este único tránsito y dice, esto es el problema. No, hay veces hay otros problemas. A veces hay otros problemas y hay veces están mucho más cerca los problemas y no nos tenemos que ir tan lejos. Igual, algo que estoy observando mucho y algo en donde me estoy enfocando mucho también es en la mirada de los transaturninos o en la mirada de los transpersonales, no desde el punto de vista de la natal, sino desde el punto de vista de lo generacional. Algo que me llamó poderosísimamente la atención últimamente fue este detalle de que la generación que tenemos, Neptuno en Capricornio, los nacidos entre 1983, 1984 hasta 1998, estar viviendo la cuadratura, la confrontación del tránsito de Neptuno en Aries hace que obviamente toda esa fantasía, todo ese idilio, toda esa construcción que nosotros teníamos sobre el ideal o la manera en la que nosotros teníamos que comportarnos, ser respetuosos o ser productivos. En definitiva, la energía capricorniana está en una cuestión de desafío. Entonces, creo que es ahí en donde vemos los cambios generacionales o es en esos lugares, en esos momentos en donde podemos notar de alguna manera a nivel colectivo hacia dónde va la sociedad o cómo se está comportando la humanidad, más que en lo natal, que sería lo individual, a no ser que, bueno, de repente la persona nació con un sol en conjunción a Plutón o con una luna en conjunción a Neptuno, entonces puede haber un factor muchísimo más personal en su interpretación o muchísimo más cercano en su interpretación a que sí es algo más que colectivo. Claro, o sea, yo creo que la astrología es un área que se sigue estudiando constantemente y se sigue desafiando incluso dentro de las personas que estudian constantemente. Yo no digo que todas las respuestas estén en la astrología antigua, pero creo que hay muy buenas bases que muchos astrólogos modernos no profundizan lo suficiente. Es como cuando yo empecé a estudiar fotografía, nos decían, primero tenés que aprender las reglas para después romperlas y para por lo menos saber que las estás rompiendo desde un lugar consciente. Y a veces pasa eso, como que las personas no se dan cuenta de lo profundo y complejo que es realmente la astrología antigua y suman ingredientes, suman aspectos, suman cosas para complejizarla, pero ya hay complejidades mucho más técnicas que tal vez dejan pasar o que tal vez no logran entender o no logran profundizar. De nuevo, no digo que todos los astrólogos modernos o todas las astrólogas modernas sean así, pero sí hay como esta corriente primeramente muy solar, como que tu signo de sol, vos sos esto, y cuando naciste de noche, no digo que el sol no importe, pero te prometo que la relevancia de la luna es muy interesante también observar. Bueno, para eso van a tener que mirar o para eso van a tener que escuchar el capítulo con Atman, en donde hablamos de las sectas, en donde hablamos de la diferencia entre haber nacido de día y haber nacido de noche, que va a salir en este mes de febrero, en donde pueden observar o podemos dialogar o podemos de alguna manera ver que haber nacido de día o haber nacido de noche trae una diferencia muy, muy grande al momento de experimentar y al momento de vivir el sol o vivir la luna, precisamente. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para que esperen el capítulo y para que lo escuchen, porque realmente no tiene un minuto de desperdicio la conversación con Atman sobre las sectas. Sectas como esto, ¿no? De si nací de día o si nací de noche. Pero hoy lo que nos convoca o de lo que yo quiero hablar contigo es el tema de las cartas natales o de ir a la interpretación de lo natal. Y este tema me surge desde la conversación que yo tuve con David de la Plutonisa por el tema de si el destino está o no está escrito en las estrellas y si las cosas nos pasan o no nos pasan de alguna manera. ¿Qué pasa con el momento en donde yo tengo mi primer acercamiento a una carta natal y de repente me encuentro con que hay ciertos factores que pueden ser más amenos, más dones, más amorosos, más amables, y hay otros factores que pueden ser más desafiantes, más de considerar esto de qué contrapunto tengo, o bueno, dentro de lo que decís, la astrología tradicional,
los nombres a veces, ¿no? Un maléfico o un planeta en caída o un planeta en exilio, y de repente escuchar eso, de alguna manera uno siente que, bueno, listo, ya está, estoy condenado a que mi vida va a ser un desastre. Y quizás te diste cuenta a los 35 años cuando leíste tu carta natal por primera vez, y 35 años antes no habías tenido tantos desvaríos o tantas complejidades o tantos desafíos, sino que simplemente tiene esta connotación de conocer la carta, qué herramienta nos da, más allá de condenarnos o condicionarnos o no. Pero para empezar, me gustaría charlar con vos qué es una carta natal en definitiva, porque creo que en todos los episodios que vamos desde Astrología en Criollo en ningún momento frené a decir, bueno, ¿qué es entonces una carta natal? Bien, esa es una de mis luchas virginianas más fuertes. Este ascendente Virgo sufre cuando me dicen me quiero hacer mi carta astral. A mí me da como un micro tic en el ojo, ¿verdad? Porque es tu carta natal, digo yo. Y sí, a veces me hace falta corregir y a veces me aguanto y no lo hago, pero cada vez lo deseo hacerlo. Bueno, la carta natal es el mapa o la foto, se le suele decir como que es el mapa con las coordenadas planetarias del momento exacto del nacimiento de la persona. Por eso es su carta natal, es un mapa natal. Una carta astral existe, sí, pero una carta astral puede ser la carta de un momento, puede ser la carta del momento en que nosotras empezamos a grabar este episodio hoy. Ese es mi gato. Bienvenido a Astrología Criollo, el gato. Sí, puede ser una carta astral, o sea, ¿puede una carta natal ser una carta astral? Sí, pero la carta natal, por el nombre denominado, es la natalidad o el nacimiento de una persona, una mascota o incluso tal vez un negocio, un evento podría tener como una carta natal, pero no se le considera tanto ese nombre usualmente. Sí. ¿Qué opinás vos de mi pequeño tic nervioso? Escuché esa definición cuando hiciste el capítulo del podcast con, no me voy a acordar el nombre ahora porque retuve el capítulo, retuve la entrevista, pero no retuve el nombre de la conductora, claramente. Pero cuando hiciste ese episodio, esa participación en ese podcast que me pareció súper entretenida. Ella creo que tenía también la luna en Géminis, por algo había tanta conexión. Es el de Claudia. Sí. Se llama microabierto. Ajá. Y hiciste esta misma definición, hiciste esta misma explicación y me pareció fantástica pensarlo desde este lugar, ¿no? O sea, lo natal corresponde al nacimiento, al inicio de vida de un ser humano o de un animalito o de algo. Y la carta astral nos va a hablar de alguna manera, de un evento que está teniendo lugar y participación dentro de lo que tiene que ver con la interpretación del cielo o el reflejo del cielo, los astros. No te voy a negar que estar haciendo este podcast me está también enriqueciendo mucho desde el aprendizaje, porque leer, instruirse, aprender, buscar, encontrar de alguna manera otras definiciones de las cosas nos lleva a ampliar nuestros conocimientos. Yo creo que el conocimiento termina siendo una herramienta muy, muy amorosa y muy hermosa. Y para mí la carta natal, una de las cosas que yo les digo es como si de repente encontraras tu manual de instrucciones. Es como si encontraras ese lugar en donde vas a encontrar no solamente la descripción de vos, de tu personalidad, pero también vas a encontrar tus áreas de vida, también vas a encontrar personas, también vas a encontrar vínculos, también vas a encontrar relaciones, también vas a encontrar eventos, también vas a encontrar, de alguna manera, no sé si el qué te puede pasar en la vida, sí, pero también esto de qué manera vos mirás la vida y de qué manera vos interpretás la vida. No solamente de qué manera sos, sino cómo te percibe el resto, cómo interaccionás con los demás y qué
en dónde te gusta más estar, en dónde quizás no, quizás si estás más predispuesto a trabajar o estás más predispuesto a ser una persona pública o si estás más predispuesto a ser una persona más de interior o de tener cosas más para adentro. Entonces, me parece sumamente interesante tener la carta no solamente como una foto del cielo en el momento en el que nacimos, sino también como una guía y una ayuda personal para ir entendiendo cómo estamos viviendo y cómo vamos viviendo. Sí, puede ser una ayuda, pero sí, también como vos dijiste, me gustó lo que dijiste del hecho de pensar si fue una condena. Yo lo veo diferente, como una persona que fue mucho tiempo a terapia y que eventualmente a veces todavía va. Yo creo que un diagnóstico a veces, tener una palabra, tener una descripción, tener no un encasillamiento desde un lugar estático, sino un encasillamiento o un diagnóstico desde un lugar de partida es muy útil. Más todavía si uno quiere avanzar y moverse y salir de esos espacios. Entonces, cuando uno ve una carta natal que demuestra muchas dificultades en ciertas áreas, no significa precisamente que uno tenga que conformarse o bajar la cabeza a esas dificultades, sino que es como saber que vas a atravesar algo y de qué manera podés encontrar alivio, contención, alegría, felicidad, aún en eso, aún en esas situaciones. Hay un libro que me encanta muchísimo que se llama El hombre en busca de sentido, que es de un era un psiquiatra, un psicólogo, psiquiatra, Viktor Frankl, que él estuvo en un campo de concentración. Y él decía que una vez cuando pasaba más el tiempo, que obviamente al comienzo uno ve todos los horrores, pero cuando llega a ese punto donde ese lugar se vuelve tu normalidad, lo más difícil era encontrar maneras de entretenerse, decía él, ¿verdad? Porque uno lo único que hacía básicamente era trabajar e intentar sobrevivir. Entonces él hablaba mucho de este espacio de cómo encontrar un sentido en un espacio donde no tenés muchas opciones para encontrar un sentido desde lo personal. Y a veces también hay cartas que son duras y hay historias que son duras, pero eso no significa que la persona en sí misma tenga que quedarse en esa narrativa para siempre. No es minimizar lo que sucede, no es minimizar la dureza de la carta, sino que es encontrar utilidad tal vez en esa dureza, si uno quiere pensar así. Una de las cosas que yo siento que me dicen cuando hago devoluciones de cartas natales o cuando tengo charlas que tienen que ver con la carta natal, a veces me dicen, pero bueno, en definitiva entonces soy un quilombo, está todo mal acá. Entonces, primero que nada, el ser humano tiende a quedarse siempre a veces con lo negativo más que con lo positivo. No solamente desde la recepción de la información, sino desde el momento de dar la información. A veces uno cree que compartir la información difícil o compartir la información desafiante es lo que está buscando la persona, o de alguna manera nos enfocamos en eso. Y ahí quiero agregar algo, Sí. algo porque me parece súper interesante eso. Yo creo que lo negativo es más fácil de identificar para la persona en sí misma, es lo que acabaste de decir. Entonces es más fácil que yo te señale algo difícil de tu carta y vos tengas la capacidad de decirme, sí, tenés razón, a que tal vez yo te señale algo que puedo yo encontrar como favorable y que la persona nunca se detuvo a pensarlo. Voy a hacer un ejemplo muy específico. La salud. Digamos una persona que nunca tuvo problemas de salud, mucho más allá de haberse engripado alguna vez, haber tenido un dolor de muela, qué sé yo, pero nunca tuvo una condición de salud muy severa. Vos le mencionas eso a una persona, digamos, de que en la carta natal se ve que su salud dentro de todo es fuerte, que es una persona que se recupera con fuerza, y esa persona lo tiene tan por sentado porque nunca se le ocurrió una oposición a eso, nunca se le ocurrió vivir una vida donde eso no estuviera como algo normalizado. Ese era mi comentario. Yo creo que como seres humanos somos una humanidad pesimista. Nos es fácil identificar lo negativo. Bueno, de hecho, y creo que hay un movimiento colectivo muy grande y que creo que eso de alguna manera
volviendo a esto de los transaturninos, va a cambiar mucho con la entrada de Neptuno en Aries. La entrada de Neptuno en Piscis, en general, hizo mucho este trabajo de, bueno, hay que identificar que si yo me hablo bonito, que si yo hablo bien, que si yo me digo las cosas, que si yo manifiesto en abundancia, que si yo hago las afirmaciones y que yo digo que esto me sale bien y que soy agradecido y demás, hay mucho, mucho a nivel colectivo de que si yo pienso en positivo, me hablo en positivo y digo positivo y afirmo positivo y estoy siempre agradeciendo, las cosas me van a salir bien. Me falta una pata en esa mesa, me falta una estructura en ese lugar que tiene que ver con cómo hago yo, porque puedo pensar bien, puedo agradecer todas las mañanas, puedo ser una persona sumamente consciente de las cosas positivas, pero si en mi accionar tampoco soy positivo, me falta un lugar, que creo que por eso la entrada de Neptuno en Aries va a traer esta cosa de, bueno, entonces todo esto que venís laburando de hablarte bien, hacer esto bien, ¿qué haces? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Y volviendo a la natal, esto de automáticamente encontrar que los puntos difíciles son los puntos más notorios o son los puntos que más tomamos, porque como dijiste vos, es muy fácil identificar lo negativo y es muy fácil identificar lo malo. ¿Qué pasa luego cuando sentimos que esto nos termina condicionando o cuando sentimos de que de repente encontramos la justificación astrológica y, bueno, tengo esta posición difícil en mi carta? No quiero poner un ejemplo puntual porque yo ya me veo que todo el mundo diga, porque yo tengo esto voy a tener la vida condenada. No, pero hay muchos factores que pueden hacer que uno tenga ciertos desafíos en la vida y esos desafíos enseguida uno los puede poner como justificación. Ah, bueno, listo, entonces yo soy así y no voy a cambiar. Y me cuesta de alguna manera quedarme con esa situación de decir, ah, bueno, listo, como yo soy así, como ya la astrología me dijo que yo soy así, no voy a cambiar y punto. Y me justifico a medida. La astróloga me dijo que tengo esto, entonces como la astróloga me dijo que tengo Mercurio retrógrado en mi carta, ya está, no voy a saber hablar nunca en mi vida. No. No, tal vez la comunicación va a ser un punto desafiante para una persona con ese ejemplo, pero tal vez va a ser una persona que tenga cualidades creativas de comunicación muy distintas. O tal vez va a ser una persona que simplemente nunca va a ser entendida o que mayoritariamente no va a ser entendida. Y eso es parte de la historia. Eso es lo que pasa. Nosotros estamos queriendo agarrar un cupo de buena fortuna y todos tener la misma buena fortuna. Y todos tener los millones y la mansión y la casa con piscina y 3 autos y los viajes. Y no te digo que no se puede, pero creo que una de las cosas que muchas veces queda fuera de esta conversación, sobre todo en la astrología, es el hecho de que nosotros vivimos en una sociedad que tiene bases de capitalismo. Y no me voy a poner política en esta charla, pero lastimosamente también la política forma parte de todo este diálogo. No es lo mismo o no van a ser las mismas oportunidades que va a tener una persona, no sé, con una Venus en Piscis exaltada, la Venus más linda en un país como Paraguay, que una Venus exaltada en un país como Europa. No es porque allá sea mejor y acá sea peor, No. sino que los contextos son diferentes. Totalmente. Y quiero aportar a esto que decís desde dos lugares que me llamaron la atención últimamente. Uno fue esto del contexto. Las cartas natales hay que interpretarlas con un contexto. Puedo tener una carta natal en donde de repente pueda haber un sol en Leo, que está en domicilio, que está en la parte más alta de la carta natal, 10. cerca del medio cielo, en casa 10, con mucha dignidad, con mucha fuerza, con mucho
che, esta persona está destinada a brillar, está destinada a sobresalir, está destinada a, de alguna manera, verse. Y como dijiste vos, esa persona nació en un contexto, por ejemplo, como decís vos, la política es mujer, en un contexto en donde las mujeres, como por ejemplo en la religión musulmana, tienen que estar tapadas, o no pueden verse, o no pueden opinar, o no pueden expresarse. Y aún así, esa mujer con sol en Leo en una comunidad donde hay mucha censura podría igual brillar de una manera que sea muy particular en su entorno, pero tal vez no va a tener el brillo hollywoodense que nosotros estamos acostumbrados o que todos de alguna forma indirectamente estamos deseosos de que suceda. No digo que sea para todo el mundo la realidad de decir yo quiero vivir en Disney, No. pero, pero digamos que si generalizáramos de que tenemos un contexto donde todos necesitamos ciertas como cualidades básicas, claro, no es lo mismo pedir un turno en un hospital en un país como España que pedir un turno en un hospital como en un país como acá. No es lo mismo, en un hospital público. Entonces, cuando nosotros hablamos de la astrología, muchas veces queda este lugar como si fuera que todo cae sobre vos. Vos tenés esta carta y vos tenés que hacerte cargo. Sí y no, porque hay cosas de la carta que vos vas a poder ver y prever y encarar y trabajar, como se dice, que yo no me gusta mucho esa palabra, pero tal vez entender sobre todo, pero también después hay cosas del contexto que van más allá de lo que uno tiene el control. Te podés mudar, podés buscar un mejor lugar, sí, podrías, pero también eso tal vez significa abandonar tus raíces, depende de la importancia de cada cosa para cada persona. Hay personas que tienen raíces muy profundas y tienen misiones muy importantes en los lugares donde están. Y hay veces que no tenés las herramientas o hay veces que no tenés las condiciones para poder hacerlo. Uh-huh. Vamos a explicar un poquito qué cosas pueden ser difíciles o qué cosas pueden ser desafiantes en una carta que pueden llevarnos a la interpretación del condicionamiento. Lamentablemente en este punto me voy a poner totalmente autorreferencial. Perdonen, pero a mí, yo soy ascendente en Aries, me gusta hablar de mí. Sorry. Entonces, esta charla también surge porque desde que nos conocemos con Noé, que tenemos, y ya lo hemos hablado en el episodio anterior, esta cuestión de que enseguida nos pasa algo o enseguida vemos algo y nos compartimos las cartas o nos compartimos los tránsitos para ver qué es lo que ve la otra. Y estudiando, profundizando y demás, yo empecé a ver lugares desafiantes en mi carta, entonces automáticamente te mandaba mensaje y te decía, hipotéticamente hablando, si esto pasara o si esto es así, ¿cómo lo interpretarías o cómo lo verías? Entonces, primero que nada, dentro de las posiciones desafiantes que podemos encontrar en una carta, podemos encontrar que hay planetas en lo que en la astrología tradicional se denomina exilio o caída. Los planetas en exilio son cuando el planeta está en el signo contrario al signo de su regencia. Entonces, si Venus rige Tauro, estando en Escorpio, va a estar en exilio. Si Marte rige Aries, estando en Libra, va a estar en exilio. Si el Sol representa el signo de Leo, estar en Acuario implica que está en su exilio. Es decir, está fuera de casa, está incómodo. Y una vuelta escuché una explicación que me pareció fantástica. Nosotros, en nuestro análisis o en nuestra forma de interpretar, automáticamente decimos que el planeta está débil. ¿Esto significa que la persona es débil o que la persona no va a tener cualidades de tomar decisiones o que la persona no va a tener una posibilidad de hacer algo distinto? No. Significa que las fortalezas que tiene la expresión de ese actor o de esa parte de su carta van a ser más desafiantes o van a ser más difíciles, pero eso no significa que no los pueda hacer o que no los pueda llevar a cabo. Acá me gustaría que vos expliques, porque hay veces que yo siento que yo explico las cosas, pero no termino siendo del todo clara. Que yo explique qué, precisamente, porque te estoy escuchando atentamente. Y a mí me encanta cómo vos explicas estas cosas. Bueno, ¿cómo definirías vos
un planeta en exilio y luego después, ¿cómo explicarías un planeta en caída? Bien, yo tengo un sol exiliado, así que sé cómo se vive desde ese lugar nada más. Pero ahí hay que entender una cosa. Cuando vos sos algo, o cuando y digo sos, y voy a explicar por qué digo cuando sos. Cuando vos sos algo, eso es lo que siempre sabes ser. Una de las conversaciones que tuve recientemente con mi pareja fue, él tiene mucho miedo a las serpientes. Entonces estábamos hablando de las serpientes y yo le digo, la serpiente no tiene culpa de ser serpiente. La serpiente es lo que la serpiente es su naturaleza y no puede ser otra cosa. Un sol en acuario es un sol en acuario, no puede ser otra cosa. En la astrología se tomaba desde el hemisferio norte y en la etapa del año, que es enero-febrero, que es la etapa de Capricornio, Acuario, son las etapas más frías del año, son las etapas donde el sol está más lejos. Por eso el sol en Acuario está exiliado, por la distancia, porque es un sol regido por Saturno, que es un lugar donde se apaga la luz, donde hace frío, donde hay silencio, pero eso también es necesario en el ciclo, eso es necesario en el ciclo de la vida. Nosotros estamos en una sociedad donde hablar de duelos, hablar de finales, hablar de dolores, es visto como queja o como algo negativo, cuando realmente tiene mucho poder también reconocer el duelo y reconocer la tristeza y reconocer esos procesos y hacerlos importantes. A mí me gusta mucho escucharle a la gente que pasó cosas y que no tiene miedo a hablar de las cosas que pasó, por eso. Porque esos discursos también son necesarios, así como los discursos más solares de cree en vos, confía en vos, todo va a salir bien, yo tuve este desafío en la vida y lo afronté, excelente. Pero también a veces hay que sentarse con alguien que todavía no tiene fuerzas de afrontar eso. Entonces los planetas exiliados en general son planetas que a mí me gusta decir que viven fuera del país de pertenencia y ni siquiera hablan el idioma del país donde están viviendo. Totalmente. Un sol que es energía vital, luz, exposición, visibilidad. Sí, muchas veces dicen ego, pero también es como este lugar más así de querer ser visible. En Acuario, tomando en cuenta que se considera la temporada de invierno, es un sol que alumbra muy poco, que tiene muy poca fuerza. Cuando hace frío, ¿cómo no agradecemos que ese solcito aparezca un ratito para pararnos abajo de uno de sus rayos y como que alimentar un poquito ese calor? Y esa es la sensación que tiene un sol en Acuario. Dame ese rayito un ratito, dame ese momento de luz. Porque Saturno es frío y es oscuro. Entonces, un planeta exiliado en sí mismo, el desafío es que está en un elemento muy distinto al que ese planeta prefiere. Y ahí es el punto. No se puede vivir ahí. No es que no se puede, sino que no es tan divertido vivir ahí. Sí se puede, pero no es tan divertido. Y si vamos al caso de ejemplos, porque obviamente esto me va a condicionar a ser una persona no visible, a ser una persona que no brilla, a ser una persona que no puede mostrarse o a ser una persona... No, va a ser de manera diferente, va a expresarse de una manera distinta. Por eso me gustaba tanto esta explicación, porque no decía que el planeta era, o sea, el planeta estaba débil, pero que el planeta estuviera débil no significaba que el planeta no pudiera expresarse, sino que iba a hacerlo fuera de un contexto habitual o fuera de una situación que para ese planeta fuera cómoda. Entonces, si nos vamos al episodio de Astrología y Literatura, en donde hablamos de la temporada Acuario con Virginia y estuvimos hablando de Julio Verne, era pensar que Julio Verne, un sol en Acuario, un sol exiliado, fue sumamente reconocido y es aún hoy, estamos en el año 2026, sus textos del 1800 siguen teniendo vigencia. Entonces, no es que fue una persona invisible o no es que fue una persona no reconocida, pero tal vez su reconocimiento y su visibilidad son por cosas que terminaron saliendo de la norma o terminaron saliendo del contexto o terminaron siendo distintas a lo que esa manera era la manera correcta o era la manera de expresión de ese sol. Si vamos a otro planeta que esté exiliado o que esté fuera de su casa,
creo que hablamos mucho siempre, ¿no? De mi Venus en Aries, que a mí por momentos me genera dolores de cabeza en el sentido de decir, bueno, ¿y qué manera tengo, o sea, de qué forma yo me vinculo, de qué manera lo mío pasa quizás más por el tema de los valores o el valor personal o el tema del dinero, pero esto de darse cuenta de que en definitiva eso está presente, pero no se expresa o no se manifiesta de la manera en la que uno creería que la norma es. Yo pienso Y si nos vamos a un planeta en caída, ok, bueno, dale, decime tu pensamiento. No, bueno, dale, dale. primero iba a terminar que pienso que muchas veces, sobre todo en los planetas exiliados, existe un poco esta cualidad de la polaridad. O sea, como que o la gente te rechaza, no te entiende, no le caes bien, te critica, o la gente le encanta y le fascina, y siento que hay mucha polaridad en los planetas exiliados. En todos los planetas que pueden estar en sus exilios. Escuchar a un Mercurio en Piscis requiere paciencia. Gracias. Y no lo digo con maldad. No lo digo con maldad. Porque existe una cualidad de dispersión en un Mercurio en Piscis que es muy interesante, pero al mismo tiempo puede ser muy agotadora si uno necesita una respuesta pronta y directa y sencilla. Entonces no es precisamente algo negativo, porque podrían salir grandes historias y podrían salir grandes divagues de eso que serían muy divertidos de acompañar, pero cuando vos necesitas algo preciso, rápido y directo, tal vez no es la mejor persona para guiarte o para explicarte algo. No digo que no hayan Mercurio en Piscis excelentes genios en su rubro, pero tal vez ese que es Mercurio en Piscis, hablando de astrología como Agustina, que puede hacer cálculos matemáticos increíbles en su mente, cuando yo le pida que me explique, no sé, cómo usar el software que ella usa de manera intuitiva, le va a costar explicarme cómo usar el software. Me va a decir, apretar ese botón acá, pero ¿y por qué? No, hacer nomás porque así funciona. O sea, como que tal vez la explicación no va a ser tan concisa. Igual no pasa por un software, pasa por otra cosa. O sea, pusiste el ejemplo del software como para ser rápido. Agustina, Sí. lo que le dice a Noelia es, porque vos fíjate que tiene el Sol en el grado 5, entonces si está en el grado 5 automáticamente hace un trino o está haciendo una cuadratura, y el otro que también está más o menos 3 grados de órbita, y Noelia ya me perdió en el grado 5, porque sabe que yo voy muy rápido con los números, me es muy fácil ver los números y me es muy fácil ver las conexiones, pero yo sé que ella es más visual, entonces necesita que yo primero le muestre la imagen y le vaya marcando los cosas. Pero bueno, es real. No sé si marcando, pero señalando, sí, señalando desde un lugar más físico, menos en el aire tal vez, y aunque sea contradictorio decirlo así, ¿verdad? Entonces, siento que un planeta exiliado tiene grandes cualidades, pero no son las cualidades usuales para ese planeta. Esa sería la forma de decir. Puede tener grandes cualidades. Es como la persona que aprende a abrir una lata con un cuchillo en vez de con un abrelatas. O sea, es como que vas tal vez a trabajar, pero tal vez no va a ser de la misma manera en que lo haría un sol en domicilio o un sol exaltado. Claro, exactamente. Y cuando un planeta está en caída, Yo a veces cuando tengo la figura del planeta en caída en mi mente, porque a mí me gusta caricaturizarle a los planetas de alguna forma, me imagino como un planeta medio ebrio, de alguna manera. Un poco ebrio, o en todo caso, peor, o en todo caso, tuvo así un golpe en la cabeza y la gente está pensando que está ebrio, pero realmente está teniendo una contusión así enorme y nadie está dándole la atención necesaria para ese momento, como que necesita ayuda y nosotros estamos riendo porque está chocando por las paredes y parece simpático. Entonces, obviamente esto es una forma simplemente de poner la imagen visual, pero un planeta en caída es, creo que es como quien limpia después de todo el confeti que le tiraron al planeta exaltado. O sea, es como, y me imagino incluso la figura de juntar el confeti y autotirarse, como que, yeah, ya no me lo va a tirar a mí nadie. claro, sí. ¿Vos qué pensás?
Para mí los planetas en caída me dio siempre la sensación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Un planeta en caída sería una Venus en Virgo, por ejemplo, ¿no? O un planeta en caída sería una Luna en Escorpio o un Marte en Cáncer, que estuvimos hablando mucho de Marte en Cáncer el año pasado con el tema de su retrogradación. Eh, y mis ejemplos así caricaturescos son un Marte en Cáncer, es el gladiador, el guerrero, todo película de 300, todo Gerard Butler marcado, pero con una espada que en realidad es una espada hecha de globo, como los que hacen los magos, ¿no? Claro, o sentado en la mesita de té con sus hijas, con tipo moñitos rosados y esa figura que parece así contradictoria. Claro, ¿no? Eh, una Venus en Virgo, que Venus que rige todo lo que tiene que ver con la joyería o que tiene que ver con la estética y la belleza y demás, me la imagino eh, como la Cenicienta cuando empieza la película, ¿no? Que se arregla y que se pone toda linda, pero lo que se está poniendo es la ropa de la limpieza, ¿no? Que está rota, A mí que me está gusta, jada, que está a mí cachufa. me, claro, a mí me encanta el ejemplo que yo suelo darle a las personas que llegan con Venus en Virgo a leerse la carta. Para mí, Venus en Virgo es la bibliotecaria que tiene como esta estructura de orden, de limpieza, y hay belleza también en eso, pero no desde el lugar cliché de pensar que Virgo simplemente es limpieza, sino que es este lugar un poco de la organización, el control, la estructura, las formas. Y hace poco una persona que vino a hacerse una lectura conmigo y tiene Venus en Virgo, cuando yo le estaba dando el ejemplo de la bibliotecaria, me dijo, es muy simpático porque vos me decís esa descripción y me parece muy interesante, pero yo soy bioquímica y me suena mucho a Venus en Virgo también eso, ¿verdad? El orden de la limpieza de un laboratorio, como que de la pulcritud de los tubos de ensayo, todo etiquetado, todo, y siento que es muy así. Pero claro, lo que El nosotros, quirófano. claro, imaginamos como Venus es el festín en un campo lleno de flores y frutas y vino y comida y globos y colores. Y es muy opuesta, por más que podamos encontrar mucha belleza en ese orden de quirófano, en ese orden de laboratorio o de biblioteca, no es la cualidad natural de Venus. Y volvemos a lo mismo, no significa que no tenga una cualidad bonita o que no tenga una cualidad estética, sino que se expresa o se representa de una manera distinta. Entonces, acá es en donde de alguna manera, después de toda esta larga ecuación de mi Mercurio en Piscis, yo pongo el signo de igual y digo, tener un planeta en una posición desafiante, que en este caso estamos hablando de si está en exilio, es decir, si está en un signo que no rige, está en el signo opuesto, o si está en caída, que representa que está en un signo en donde no tiene el reconocimiento y no tiene la mirada que debería de tener o que podría llegar a tener, aún así opera, funciona, tiene alguna manera de mostrarse. Entonces, eso significa que porque tengo esa posición estoy condenado a que no voy a poder vivir, a que no voy a poder hacer cosas, a que por tener una Venus en Virgo no voy a poder un día vestirme linda para una fiesta y sentirme bonita y sentirme bella. No, no significa eso. Pero posiblemente en tu desarrollo para llegar a ese objetivo tengas una suerte de obstáculos o tengas una suerte de desafíos que cuando uno los pone en conciencia, al conocer su carta natal, le puede encontrar un costado distinto, un costado positivo, ¿no? Entonces es como, bueno, querer vestirse para la fiesta y en lugar de estar pensando en la arruguita o el dobladillo del vestido o si el tirante del vestido está roto o si es decir, bueno, ok, me veo bonita,
y abrazar también esa parte y decir, bueno, yo puse mucho esfuerzo en esto y, y ese esfuerzo valió la pena. Entonces, es acá donde que para mí conocer la carta no nos condiciona al lugar de decir, listo, ya está, esto soy yo y no lo voy a poder cambiar, sino de tomarnos las cosas de una manera diferente u observarlas de una perspectiva distinta. Adicionalmente, acá, como hace rato estábamos diciendo, estamos hablando solamente de las posiciones negativas, desafiantes, duras, pero también está el otro lado donde vos podrías pensar que una persona directamente porque tiene un sol en Leo o un sol en Aries se sienta en este lugar de me va a ir bien por tener esta posición y no es siempre así. No es siempre que el hecho de que una posición específica en la carta marque una victoria sí o sí. Además, hay otro tema que tiene más un contexto en la astrología antigua, que es el hecho de que no siempre Venus en Virgo va, por ejemplo, a estar conectada con cómo vos te autopercibís a nivel belleza o la ropa que usás, sino a eventos o situaciones de la vida que tengan ciertas cualidades que ver con esto. Pueden ser, hagamos un ejemplo, matrimonios por situaciones de conveniencia o de sostén, por ejemplo. Y no significa que no pueda llegar a haber amor. O sea, yo me pongo a pensar muchas veces en esto que es tan distinto a nuestra cultura, ¿verdad? Los matrimonios de común acuerdo, los matrimonios arreglados, como se les suele decir, donde después hay gente que te cuenta que, más allá de que sí, nunca se conocieron antes y no era el plan, hoy en día se tienen mucho cariño y conviven y están hace 30, 40 años juntos y está todo bien. Entonces, una Venus en Virgo me parecería algo así, como tal vez una cosa de formé esta relación para salir de una situación o para formar una familia y después termino descubriendo que acá también hay otro tipo de amor que tal vez no es el amor romántico pasional que nos vendería una Venus en Piscis o una Venus en Libra o una Venus en Tauro. Por supuesto, por supuesto. Y está siendo uno de los capítulos más largos del podcast. Pero más allá de eso, más allá de eso, no solamente que un planeta esté en exilio o esté en caída habla de una posición difícil de la carta. Hay muchas cosas que para nosotros son significadores de que hay una posición difícil. Y no por eso tenemos más o menos posibilidades de vivir o posibilidades de expresión. Vuelvo a lo mismo y sé que soy autorreferencial porque no quiero, a mí no me gusta usar ejemplos de la afuera tampoco, porque no me identifico con eso. Las casas dentro de una carta y las posiciones de los planetas dentro de esas casas también nos van a hablar de cuán cómodos o cuán incómodas son las situaciones. Los diálogos de los planetas entre ellos nos van a hablar de cuán cómodas o cuán incómodas son las situaciones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, descubrir que yo tengo un sol en casa 12 fue realmente desafiante en el sentido de decir, bueno, entonces esta expectativa propia de brillar o de ser visto, de ser reconocido o de alguna manera la motivación o la expresión que tiene que ver con lo solar, entre comillas, no va a existir nunca porque está el sol en la 12, un lugar de exilio, un lugar de aislamiento, un lugar de soledad o un lugar que tiene que ver con esto de la reclusión. Y sin embargo, y acá viene la magia de la reinterpretación de la astrología, quiero que lo piensen de esta otra manera. Yo estoy llegando a ustedes desde un lugar de audio y no desde un lugar de video. Entonces, yo tengo que estar para poder grabar el podcast, para poder llegar a ustedes en un lugar que tiene que ser silencioso, que tiene que ser sin gente, sin personas, sin ruido, que tiene que estar aislado sonoramente, para poder tener una calidad de audio y poder llegar a ustedes y poder comunicar lo que quiero que sepan de mí y lo que quiero que conozcan de mí. Entonces, ahí es donde yo digo, entonces no es tan malo, no es tan condicionante, no es tan catastrófico tener un sol en la casa 12. Podríamos ir más a una referencia incluso tuya, de pensar que porque tenés un sol en 12 en Piscis, que rige una casa 5
eso hubiera significado que vos no tendrías hijos, porque la casa 12 es una casa aislada y la casa 5 es la casa bonita de los hijos. No, no es la situación. Tal vez, porque ahí se observan otras cualidades, tal vez el número de hijos que elegiste tener es menor al que tal vez hubiera una expectativa de que tuvieras, por ejemplo. Y ahí también hay un lugar de poner ciertas condiciones de ese sol en 12 que pueden ser un poco silenciosas con relación a esa decisión, por ejemplo. A mí me llevas automáticamente al punto de decir que para mí, durante muchos años, yo dije que la maternidad era un lugar muy solitario y muy de estar aislada en mi casa. Y esa es una forma también, porque esa es la sensación que tiene ese sol en 12 rigiendo la casa 5. O incluso si no fuéramos solamente al tema de la 5 como los hijos, sino más como este lugar de expresión, creatividad, también podría ser que tu proceso creativo para vos sea un proceso solitario. Que tal vez haya una parte de tu carta que anhele, porque vos le mencionás, te gusta mucho tirarle el palo a esa Venus en Aries, y yo entiendo, pero esa Venus en Aries es una Venus angular, que quiere participación, que quiere colaboración, que rige la casa 7, que gobierna este lugar del otro. Pero ese sol ahí, rigiendo los temas de la casa 5, como la expresión, la creatividad también, es el proceso creativo es solitario. Aunque esa Venus anhela hacer los proyectos grupales y sentarse en la mesa y hacer un collage con todas las amigas. Eso va a ser una forma de expresión, pero no va a ser tu proceso creativo precisamente. Exacto. Y me encanta el poder ponerlo en diálogo, porque a veces yo me doy cuenta de que, volviendo a la autorreferencia y a mi Mercurio en Piscis, quiero explicar algo y me termino dando cuenta de que mi cabeza da tantas vueltas y quiere explicarlo y no sé, y siente que no lo está explicando y que al mismo tiempo siente que el otro no lo está entendiendo, entonces se marea y se enrosca, que a través del diálogo o a través de la comunicación con un otro o a través de un intercambio termina siendo muchísimo más claro, tanto para mí como para el resto, como para quien escucha del otro lado. Entonces, vuelvo a esta misma analogía. Luego de toda esta ecuación, poner el igual y decir, bueno, las posiciones difíciles en una carta o los condicionamientos que nosotros podemos tener en una carta, nuevamente va a quedar en nosotros cómo elegimos vivirlos y cómo usamos esas herramientas a nuestro favor, más que quedarnos con la justificación o más que quedarnos con la mala noticia o lo negativo de decir, bueno, listo, ya está, yo soy así y entonces me voy a quedar sentada en la puerta de mi casa a llorar mi vida, porque mi vida de ahora en adelante es un fracaso, porque me di cuenta de que tengo esta posición difícil en mi carta natal. Y tal vez vaya a haber gente que haga eso y está bien también, es válido. Tal vez va a haber gente que lo único que pueden hacer es exactamente eso. Decir, todo está mal, nada funciona, no me fue bien, perdí, y quedarse en esa narrativa, y tal vez esa es su expresión de su carta, esa es su libertad. Una de las cosas que hablé hace poco, para ir cerrando, porque ya sé que estamos hace un rato, pero una de las cosas que yo hablé hace poco con una persona que le hice su lectura de carta, que tenía muchos temas familiares y que habíamos hablado mucho de la familia desde el lugar de raíz, yo le decía, a veces tratamos de entender algo que simplemente es y que no necesita ser entendido, sino que necesita ser aceptado. A veces no hace falta entender, a veces hace falta aceptar nada más que algo es. Porque estamos todo el tiempo buscando respuestas que tal vez no existen, no en el formato que nosotros necesitamos que existan. Y tal vez ya con la respuesta y ya con el entender, tenemos un montón de información para decidir cómo queremos cambiar y qué queremos hacer con esa información. Vuelvo al inicio de todo esto. La información es poder y es poder de cambio. La información es poder de elección. La información es poder de entendimiento para tener de alguna manera en nuestro poder qué quiero hacer con eso. Y la carta natal, para mí, desde mi lugar, me dio
Y me sigue dando, porque sigo mirándola y sigo descubriendo cosas, las herramientas y el poder para poder elegir cómo quiero vivir y de qué manera quiero afrontar ciertas situaciones. Y eso que si leyeran a los antiguos estarían llorando, porque los antiguos eran muy duros con las cartas. Y yo a veces me pongo a pensar, hagamos un ejemplo de una lectura de un antiguo, de esta persona va a ser un alcohólico que va a fallecer en la miseria, porque eran así y más duras que esas. Y yo me pongo a pensar en esa persona, descrita en esa carta, y me imagino a esa persona divirtiéndose un montón en una fiesta. Sí, tal vez tomando de más, tal vez cayendo en ese vicio, pero riéndose un montón y conociendo gente. Y sí, tal vez murió sin tener un centavo, pero tal vez vivió un montón, mucho más que tal vez que aquella persona que tuvo todo el éxito y se pasó encerrado en su casa porque tenía miedo de que le roben, que le mientan, que le engañen. Entonces la percepción de que algo sea negativo o positivo también depende de qué otras puertas te abre o te cierra. Sigo pensando lo mismo. El conocimiento es poder. Y la información y el poder entender el qué y el poder acercarnos a la carta nos da esa cualidad de decir, ok, ahora, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Qué elección o qué resultado o de qué manera voy a interpretar esto ahora que lo sé y lo conozco? Y creo que mi conclusión de esto es que siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo más que interpretar, y a veces está bueno mirar atrás para mirar adelante de una forma distinta, porque nosotros cuando miramos adelante sin tener noción de lo que ya sucedió, no digo que cometemos los mismos errores, pero podemos caer en las mismas situaciones, porque no aprendimos de lo que ya se había enseñado. Gracias, Noé, como siempre, por tu tiempo, por la charla, por tu manera de explicar y de ver la astrología y de alguna forma también ponerle palabras a las locuras que tiene mi Mercurio en Piscis, porque yo siento y yo me doy cuenta que lo explicas muchísimo mejor y que entendés automáticamente el concepto de lo que yo estoy tratando de decir. Pero más que nada por la charla, porque siempre es un gusto poder conversar con vos y poder debatir con vos cuestiones que tienen que ver con la astrología y de poder llevarlas al resto y a las personas que nos escuchan. Y para los que nos escuchan del otro lado, como siempre, a Noé la encuentran en Astral Noé, en sus redes sociales. También tiene un podcast hermoso que se llama Sincronías. Vayan a escucharlo, está en Spotify, está en YouTube también, pero más que nada vayan a escucharlo a YouTube porque es en video, a diferencia de este espacio que es en audio. El de Noé es en video y realmente las historias y poder ver historias a través de la astrología me parece mágico. Así que me encanta y vayan a escucharla porque es realmente muy, muy hermoso y muy lindo lo que hace. Y ahí tiene un capítulo conmigo, así que también me vayan a escuchar ahí. Así me pueden ver. Sí, bueno, digan que vienen de acá. Y yo quiero hacer como un comentario final de que estoy muy contenta porque nosotras venimos acompañándonos hace un rato largo, y ver este proceso evolutivo en vos en un contexto de encontrarte finalmente tan apasionada con algo, tan entregada, a mí me pone muy contenta. Genial. Muchas gracias, sí. Hoy, de hecho, escuchaba en la mañana a un locutor argentino que es Mario Pergolini hablar de su experiencia, de cómo nació su pasión por la radio y de quién fue de alguna manera su admiración y la persona que admiraba y la persona que para él fue lo que motivó que él hiciera radio, que era Alejandro Dolina. Y escuchaba hablar con Dolina esta situación y yo recordé ese momento en donde yo me levantaba en la mañana y prendía lo primero que hacía era prender la radio. Yo tenía en mi cuarto una tele y una radio, pero lo primero que prendía era la radio. Y escuchaba a la mañana a Ari Paluch
y después escuchaba a Julio Lagos en el auto de mi papá, camino a la escuela, y después escuchaba a la Negra Bernassi, y después escuchaba a Lalo Mir, y después escuchaba a Mex Urtiz Berea, y después escuché durante mucho tiempo a Fanny Mandelbaum y a Ernesto Tenenbaum, y cuando llegué a la escuela de producción de radio, tuve el placer de tener de profesora a Mario Portugal, y durante todo ese tiempo darme cuenta de que me apasionaba locamente estar del otro lado del micrófono. Y durante mucho tiempo rezongué y renegué, porque yo quería estar en la producción, yo quería que otro hablara. Y finalmente yo soy la que está hablando. Y me encanta. Me alegro. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y de haber estado del otro lado. Esperamos sus comentarios sobre el episodio, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Y como les digo siempre, la astrología para mí es una herramienta de acompañamiento. Así que no me voy a cansar de tratar de transmitirles la pasión que es para mí poder entender este lenguaje ancestral y poder llevarlo a un lugar para que lo entiendan todos bien en criollo. Que tengan una hermosa jornada y nuevamente muchas gracias, Noé, por estar acá. Gracias. Un beso. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.